Bienvenidos viajeros a una nueva teoría del lore de Genshin Impact. El día de hoy les presentaré una teoría basada nuevamente en el gnosticismo. ¿Y si el abismo no es solamente una dimensión caótica, sino la esencia misma de la verdad oculta de Teyvat? ¿Y si el reino de la luz, en realidad, no fue realmente creado por alguna entidad, sino que es una emanación directa de la misma fuente primordial? Acompáñenme mientras exploramos a Vaitos y al Pleroma, fuerzas ancestrales de la corriente gnóstica valentiniana principalmente. Como mencioné en el video anterior de Genshin Impact y Gnosticismo, que si no han visto se los recomiendo ir a ver para poder tener un poco de mejor comprensión de esta teoría, aún así no es necesario ir a verlo, el Gnosticismo es una corriente espiritual dualista que floreció en los primeros siglos de nuestra era. En su cosmovisión existe un principio eterno, o un primer principio del cual viene todo, Vaitos, lo inconmensurable, la fuente inefable de todo lo que es y todo lo que será. De Vaitos brota el Pleroma, la plenitud de órdenes luminosos, órdenes de seres divinos en perfecta armonía. En algún punto del Pleroma surge un acto de separación. Un eón, generalmente Sofía, anhela conocer el origen supremo, provocando una ruptura. De esta ruptura nace el Demiurgo, un arquitecto que, sin comprender la totalidad, forjará el mundo material como una copia limitada de la realidad divina. En Genshin Impact, el abismo comúnmente es descrito como un reino de energía corrosiva, el cual tiene un poder directamente opuesto al poder de la vida y del reino de la luz. Tradicionalmente se nos suele marcar como un antagonista, pero podría ser que en realidad el abismo pueda reflejar a Vaitos en el Teyvat. Entre varios de los paralelismos conceptuales que pueden servir como un fundamento para esta teoría, podemos tener que 1. El abismo y Vaitos son fuentes de conocimiento prohibido. Sabemos que el rey dragón Nibelung trajo a Teyvat el conocimiento prohibido, en un intento de vencer a los principios celestiales. Sin embargo, este conocimiento fue tan devastador que casi destruyó el mundo, a lo cual fue necesario lanzar pilares celestiales para poder contener lo que hizo el conocimiento prohibido en Teyvat. Lo mismo ocurrió en las siguientes dos apariciones del conocimiento debido con el rey Deshret del desierto de Sumeru y nuevamente con Canria. En el gnosticismo, Vaitos es también la fuente del conocimiento que permite a las almas liberarse del engaño del mundo material, el cual es un conocimiento que está prohibido por el Demiurgo y por los arcontes, ya que esto escapa de su poder y su control. El conocimiento de Vaitos, al igual que el conocimiento prohibido, es altamente peligroso para los seres materiales, pues este destruye las ilusiones de la realidad impuesta por los arcontes. También sabemos que el abismo parece tener una voluntad propia. Por ejemplo, durante este cataclismo en Atlan, cuando el abismo invadió, podemos ver que los ataques iban cambiando en base al plan que iban haciendo las 6 tribus. En ese caso podemos ver que el abismo parecía pensar, ya que adaptaba sus estrategias en base a cómo se iba desarrollando la batalla. También la Kitsune Saigu lo afirma directamente, no recuerdo exactamente en qué texto, pero directamente lo afirma que es una fuerza con voluntad propia, lo cual podemos empezar a analizar el abismo más que como un lugar, como una entidad pensante, ante lo cual también podemos tomar este paralelismo con Vaitos, que si bien es una entidad impersonal, a su vez es consciente, origina ilusiones y responde a las rupturas del orden. Ambos rompen el flujo temporal y la lógica. En el abismo, el tiempo no fluye igual que en Teyvat. Por ejemplo, Tartaglia, el cual pasa 3 meses dentro entrenando, pero en Teyvat únicamente pasaron 3 días. En Inazuma, el herrero Takamine entró al abismo y sale años después de haber entrado, a pesar de que él no sintió que hayan pasado tantos años. Él sale siendo joven cuando la gente de su pueblo ya eran ancianos. Esta dislocación del tiempo también parece tener una cierta congruencia con Vaitos, quien es mencionado en las tradiciones gnósticas como algo que está más allá del tiempo lineal. Como mencioné previamente, el abismo puede corromper la materia del mundo físico e incluso puede manchar la energía divina. Un ejemplo tenemos la sangre de Orine envenenando a Venti. En ese caso también sabemos que los humanos expuestos al poder del abismo ven sus mentes descompuestas. Esto lo podemos ver en la historia de Natlan cuando ayudamos a Yansan y a Capitano a ayudar, digamos, a los guerreros que tenían una especie de estrés postraumático que ocurrió después de estar expuestos al abismo, el cual los tenía como en una realidad falsa. También sabemos que el abismo tiene la capacidad de destruir algunas formas físicas en Teyvat, o de corromper directamente la existencia misma. El conocimiento de Vaitos en la teología gnóstica también destruye, ya que rompe toda la realidad ilusoria, que es la realidad material impuesta por el Demiurgo, ya que recordemos que el Pleroma no era un espacio físico, sino un espacio espiritual. Ambos dan un poder adictivo hacia los seres racionales. Un ejemplo lo podemos tener con el evento que hubo de Enkanomiya en Inazuma en la 2.3, si no me equivoco, no sé si lo recuerden, donde tenemos que ayudar a Asumi a reparar las torres de los 3 reinos, si no me equivoco, iba el evento, que básicamente era como reexplorar Enkanomiya, en la cual Sumi directamente nos afirma que el abismo es algo adictivo. También sabemos, con ejemplos como Tartaglia y Rinardotir,
que al estar en contacto con el abismo puedes llegar a obtener un poder bastante grande. Y bueno, no solamente Rinodotir, en general con Canria, que intentaron controlar el poder del abismo, pero se les salió de las manos. A final de cuentas, este poder, si bien es muy buscado por varios seres mortales, también sabemos que es un poder que está más allá del dominio mortal y los termina arrastrando. Algo similar ocurre con Baitos en Gnosticismo, el cual, al dar la chispa del despertar o el conocimiento que despierte, es altamente activo para aquellos que busquen este despertar espiritual, aunque hacerlo implique perder la humanidad misma. Sabemos que antes de que llegara el soberano primordial, Fanes, existían dos reinos, el reino del vacío y el reino de la luz. El reino de la luz era el reino elemental, en el cual venía toda la energía elemental, en el que vivían los soberanos dragones y seres elementales. En este caso yo lo hilé un poco o lo logro hilar con el pleroma del gnosticismo. En este caso hay que mencionar primero que el pleroma no es una creación directa de Baitos, sino que es una emanación de, o sea, no es que sea una creación consciente, sino que surge a partir de lo mismo, por lo cual podríamos decir que eso explica por qué ambos existían previa a la llegada de Fanes, ya que si Fanes es el demiurgo, recordemos que antes del demiurgo lo único que existía eran los eones, el pleroma y Baitos. También sabemos de los 7 soberanos, que parecían actuar como los eones originales, guardianes del equilibrio, en el cual cada uno regulaba o poseía un elemento, manteniendo así la armonía. Y aunque sean contrapuestos, estos reinos parecían surgir de la misma raíz. Unos poderes, digamos, como mencioné, contrapuestos, uno de luz, otro de vacío. Y sabemos que antes de la llegada de Fanes, en realidad estos dos poderes, estos dos reinos estaban en un equilibrio, en una armonía. Sin embargo, al llegar Fanes, derrotar a los soberanos y crear Teyvat superpuesto sobre el reino de la luz, acabó rompiendo ese equilibrio. Cosa que, nuevamente, en encanomilla, pero existían las torres de los 3 reinos para mantener el equilibrio. Ahora, en el video anterior también hablé de una narrativa gnóstica en la cual podemos ver a la Zarina como Sabaoth recolectando las gnosis para hacer frente a Fanes y restablecer la armonía, y también podemos ver a la Orden del Abismo que busca destruir directamente todo lo que tenga que ver con Celestia. ¿Por qué? Porque si la Orden del Abismo encuentra, por decirlo de alguna forma, o descubre la verdad de Teyvat, no sea descabellado creer que ellos quieran destruir todo lo hecho por Celestia, ya que saben que es una realidad falsa, algo que no es físico. En ese caso también quiero postular una teoría interesante, que es ver al viajero como un Soter. En el gnosticismo la palabra Soter, que no sé si se menciona así, pero así la encontré yo en la bibliografía, así que le diré Soter, significa literalmente Salvador o Redentor. Aparece en muchos textos antiguos como un título para quien ofrece la gnosis que rescata el alma de la prisión del mundo material. Primero hablemos un poco más del origen del término. Primero el término viene del griego clásico y el helenístico, que Soter era un apelativo para dioses y gobernantes considerados protectores o benefactores. En el cristianismo primitivo se le aplicaba a Cristo tal como el Salvador que traía la salvación espiritual, y en el gnosticismo se le designa al ser, generalmente un eón, o a veces un emisario de un eón, que desciende para revelar la verdad oculta y liberar las almas. ¿Por qué digo que el viajero puede ser el Soter en Genshin Impact? Bueno, si asumimos como correcta la idea de que el abismo es Baitos, ofreciendo el conocimiento puro o la gnosis que permite despertar, carecería de un mensajero que guíe las almas humanas. Si el pleroma, que fuera el reino de la luz, la fuente luminosa de la que van los eones, aprisionado bajo Teyvat que fue creado por Fanes, podríamos ver al viajero que está recorriendo Teyvat como este Soter. Primero, sabemos que él va recolectando fragmentos de poder elemental, lo cual hay una teoría que en realidad todos los elementos juntos crean el elemento Omni, el Omni-elemento que vemos en los dados del TCG de Genshin Impact. Y también sabemos que a lo largo de nuestra aventura vamos obteniendo una información que la mayoría de personas de Teyvat no conocen o no pudieron obtener. Por ejemplo, la existencia de Fanes o los textos como el de Antes de Sol y la Luna en Encanomilla, que poseerlos serían suficiente para que Celestia te condene a muerte, tal como pasó con Orobashi, que al leer esos textos fue forzada a pelear contra Raiden, sabiendo así que eso sería su muerte. Y también lo que a mí me llama más la atención es que facilita la reconciliación entre el abismo y el reino de la luz. Porque, bueno, sabemos que en su viaje el viajero ha logrado reequilibrar bastantes poderes que eran como, o bueno, bastantes zonas que tenían estas manchas de poder abismal. Y sabemos que el abismo tiene, el viajero tiene este poder purificador que permite, purificar el poder del abismo. Si sabemos que Fanes rompió este equilibrio que mantenían el reino de la luz y el reino del vacío, no sería tan descabellado pensar que lo que puede hacer el viajero será como reequilibrar ambos poderes.
Y finalmente pues tenemos la función narrativa que cumple el viajero. Parece ser una guía para nosotros como espectadores o jugadores, ya que si bien sobre el papel pareciera que lo controlamos, realmente la historia sabemos es lineal, así que las decisiones que nosotros como jugadores tomamos no afecta a la línea de tiempo de Genshin Impact. Así que podría ser que en realidad el viajeros no seamos, o sea que nosotros en Teyvat no seamos realmente los viajeros, sino que simplemente seamos espectadores que ven a través de los ojos del viajero. Ahora, esta teoría en mi opinión tiene algunos puntos que podrían, digamos, echar un poco para abajo la idea principal, que en mi caso algunas de las cosas que más me hicieron como pensar que puede llegar a no ser del todo cierto en este caso puede ser el hecho de que si el reino de la luz y el abismo coexistían y el pleroma es una emanación del abismo, eso dirá que el abismo es incluso anterior al pleroma o al reino de la luz. Sin embargo, no sabemos si el abismo realmente es anterior o si ambos empezaron a existir al mismo tiempo. Y sobre todo, pues el hecho de que siento que puede llegar a faltar un poco de evidencia para respaldar esto a comparación de mi teoría anterior. Aún así creo que es una teoría suficientemente interesante como para postularla, dejar de ver al abismo como este antagonista o este enemigo a derrotar que hemos estado creyendo que es a lo largo de toda la historia de Genshin Impact. Así que bueno, uh, después de todo esto, quiero también mencionar que es muy probable que en la próxima versión con Skirk tengamos aún más lore del abismo, ya que como sabemos Skirk proviene del abismo y sobre todo es alumna de Surtalogi, uno de los pecadores de Khaenri'ah, y realmente creo que un pecador de Khaenri'ah puede traer bastante lore. Y también siento que ya falta poco para que tengamos un interludio de Dainsleif. Bueno, no sé si vayamos a tener interludio de Dainsleif, yo quiero creer que sí. Pero puede ser perfectamente que no venga Dainsleif este año. Aún así a mí se me haría muy raro que no tuviéramos a Dainsleif este año, especialmente considerando pues que la Orden del Abismo ya logró completar el telar del destino y varias cosas que ocurrieron en Atlan, que es como el momento ideal para que llegue Dainsleif a explicar varias cosas que están pasando ahora mismo. Y en general creo que también haré un video, o sea, intentaré cuando salga Skirk, si nos suelta más del abismo, hacer otro video como ya sea refutando esta teoría o si se puede añadir más credibilidad a la misma. Y en general, bueno, eso sería todo del video. Me gustaría leer su opinión sobre esta teoría y si tienen una teoría propia o tienen elementos que puedan sumar o restar a la teoría de esta teoría, también me gustaría mucho que los compartieran. También me gustaría que dieran pues su punto de vista sobre ese tema, ya que por ejemplo en el video anterior hubo un comentario que me llamó mucho la atención en el que decía que también podríamos ver más afanes como Mónada y ver más bien al abismo como el de Miurgo, que si bien me llamó mucho la atención, en lo personal yo veo más, digamos, viable esto, pero aún así también estoy pensando tal vez en hacer un video con esa misma percepción desde otro punto de vista, de ver desde otro ángulo esta teoría. Me gustaría mucho que si les gustó el video le den like, se suscriban, dejen un comentario para apoyar el algoritmo y sobre todo que activen la campanita para seguir viendo videos de este estilo. Hasta la próxima, viajeros.